saldremos mejores. ¿Cómo me interesa esto, Nerea? Tú que eres jurista, presentadora, cómica, que eres básicamente todo, eres la navaja suiza humana aquí andante, contante y sonante, sabrás que el artículo 47 de la Constitución española dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda adecuada. Digna y adecuada. Pero dice tantas cosas bonitas, la Constitución española es un poco, es la Cenicienta, es un cuento de hadas, es una cosa de Disney, dice que la riqueza de un país está sometida al bien común, dice que todo el mundo tiene derecho a casa. Es que te la Constitución, es que está bonita. No, y es que yo entiendo que se te llenen los ojos de lágrimas, porque sobre todo luego después ya está Isabel Díaz Ayuso para luego después preguntarte, pero ¿qué es una vivienda digna y adecuada, señores? Es que no os apañáis ahí en un cuartucho. Interesante. O los que dicen que si tienes un trabajo, tienes acceso a una vivienda digna, siempre 100% de las veces, a lo que nuestra ministra Montero ha contestado. Diría que aquellos que dicen que los que tienen trabajo tienen asegurada la vivienda, se nota que no recorren las calles, que no recorren los pueblos y que están fuera de la realidad. Nosotros pues estamos bastante en la realidad. Sabemos me gusta mucho eso. Perdón, sí, te he interrumpido. Sabemos que hay mucha gente sin casa y que hay muchas casas sin gente. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo es España en estos términos? Bueno, pues sigue siendo un país de propietarios, Nerea. Yo no soy propietaria, tampoco postulo ni aspiro a ello, porque, bueno, pues básicamente, efectivamente, Madrid es prohibitivo. O sea, Madrid estamos hablando de que las viviendas, o sea, si tú eres unifamiliar, o sea, si solamente eres una persona en la que quieres acceder a un piso, pues en unas condiciones catastróficas, a lo mejor te lo puedes permitir, y además, sobre todo, porque luego después, esto es la pescadilla un poco que se muerde la cola, ¿no? Porque aquí vamos a tocar como muchos temas, el alquiler del bono joven, esta serie de cosas en las que para tú poder acceder a una vivienda necesitas presentar, bueno, pues evidentemente unas nóminas, unos ingresos que garanticen el pago del arrendamiento mensual. Y todo esto se produce en unos términos en los que las agencias inmobiliarias que han copado los mercados, o sea, los parques inmobiliarios en las grandes ciudades por completo, aparte de llevarse unas ¿cómo se llama esto? O sea, unos importes que no procede pagar al arrendatario, sino al arrendador en tal caso, porque es el que está haciendo el servicio, es el que está solicitando el servicio. Estamos hablando de las comisiones. Las comisiones entradas, de cuando te dicen, págame 2 meses. Perdone, o sea, quiero decirte, o sea, yo estoy accediendo aquí a esta casa, yo no tendría por qué pagar nada y todos accedemos a ello, y luego después la OMIC se ha quiero decirte, pronunciado en este sentido y sigue, porque es una cosa que a no ser que tú reclames, no se te devuelve. Dicho lo cual... Esta es uno de los puntos que quiere tocar la ley de efectivamente, vivienda, ¿no? Y sobre todo luego las comisiones de cara a compraventa, o sea, que le cobren un 5% al comprador por una gestión de nada, o sea, que decirte de que te hayan enseñado la casa, me parece, porque al final un contrato de compraventa, eso te lo hace un notario, no te lo hace una agencia inmobiliaria. Al que también tienes que pagar. Por supuesto. Tú. Y un larguísimo etcétera de mierda y de infamia en la que nos encontramos, que en un país, como decía antes, como adelantaba antes, de propietarios. 14,5 millones de hogares viven en una casa en propiedad, pagada, heredada o hipotecada, frente a los 3,2 que viven de alquiler. Y aquí me siguen faltando muchos millones, pero bueno, imagino que son parejas o peña que vivimos compartiendo gente que piso. vivimos con más gente en habitaciones y cosas correcto, efectivamente. Esto tiene unas razones históricas. Anda. Viene del nos viene, como algunas otras cosillas, nos viene del franquismo. Ay, Nerea, es que tienes un vicio tú con Franco, cariño. Que, no sé, pues a mí me gusta escarbar y siempre llegas a lo mismo. O sea, tiras del hilo, en este país tiras del hilo y que por mucho que intentemos olvidar, pues siempre llegamos a lo mismo. Yo que vivo en el barrio de La Lipa, hasta hace poco vivía cerca de la calle José Luis Arrese, que ya no sé, ahora se llama afortunadamente Poeta Blas de Otero, porque José Luis Arrese era un facha, era un ministro de Vivienda de Franco, que tiene la célebre frase que queremos que España sea un país de propietarios y no un país de proletarios. De aquellos... Es que tenían se tiraban cada barra estos hijos de puta, que es que vamos. Que igual hay que tomarse un chupito cada vez que digamos de aquellos polvos estos lodos, porque no nos sabemos bien ese refrán, pero en todos los programas sale. O sea, es que se
acojonante. Es como que siempre que escarbamos es como de aquello se viene, no sé qué. En los años 50, los únicos que podían construir vivienda nueva pues era el gobierno, y querían que toda esa gente que venía de los pueblos a vivir a las grandes ciudades lo que hiciera fuera hipotecarse 40 años. Entonces, ese es el origen de un modelo de desarrollo urbano apoyado en la construcción constante y muy especulativo, que ha llegado un momento en el que después de tantos años pues colapsa, ¿no? Que es lo que pasa durante la burbuja inmobiliaria. En la burbuja inmobiliaria todo el mundo se puso a comprar como locos, los bancos daban hipotecas del 100% y un poquito más para los muebles. Y estamos volviendo un poco a ese momento, ¿eh? Sí, estamos un poco en esas, Estamos un poco ¿no? en esas porque, claro, todo esto cuando tú te vas a hipotecar intervienen varios factores, y es, por ejemplo, la tasación del inmueble, que, bueno, pues en ocasiones te dicen, no, ponte una tasación alta, así la hipoteca te la dan alta y luego después vosotros escrituráis por otro importe. Y una serie de pifias que yo digo... Pero eso además está súper instaurado, eso lo hace todo chicos, Dios. esto es flagrante, ¿sabes? O sea, como cuando si yo a ti te digo, si tú a mí me dices, Inés, hazme una factura por este importe, que mientras tanto yo, ¿sabes a qué me refiero? Así no me doy de alta de autónomos. Y digo, venga, genial, te la hago, pero se la ingresas a Nerea. O sea, señores, o sea, quiero decirte, podemos de ser flagrantes. O sea, quiero decirte, menos Chanel y más estar a lo que tenemos que estar. A lo por que Dios, tenemos hombre, que estar, Chanel por es una marca de favor. lujo, coño. Venga, comprar o alquilar. Bueno, que el caso es que esta burbuja estalla y empieza otra burbuja, vamos, de burbuja en burbuja, de burbujita en burbujita. Y entre 2014 y el 19, vale, los historia. alquileres suben más de un 40%. Ya, un 40, Nerea. En grandes ciudades donde se tiene que ir la Nerea. gente. Tía, es que la gente tenemos que vivir en grandes ciudades porque curramos en grandes ciudades. Correcto. Entonces, y aquí esto está, o sea, que suba un bien básico, como dice la Constitución española, que es la vivienda, un 40% porque está en manos del mercado, y que luego tú debatas esto con la peña, cualquier tema sobre la ley de vivienda, que ahora preparaos porque vais a poneros en todas las tabernas, en todos los bares y en todos los grupos de WhatsApp a hablar sobre la ley de vivienda, y seguro que todo el mundo tiene un tío Pelayo o un cuñado que va a decir, no, porque es que el mercado se regula solo, porque a mí no me van a decir lo que yo tengo que cobrar por una cosa que es mía. Durante la pandemia, el gobierno ha controlado, recomendado, intervenido en el precio de cositas básicas como recientemente los test, en su momento las mascarillas. Sí, cosas, porque si no, efectivamente, un paquete de mascarillas te costaba al principio 20 euros de 10 mascarillas. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro. Que era que si tú dejas que el mercado se dispare, pasa lo que pasa en las grandes ciudades. Pero no olvidemos que en correlativo a ese artículo 147 tienes el 140, o sea, ese artículo 47 de la Constitución española, tienes el 149 de la Constitución, donde te pone el desarrollo competencial de ciertas materias y ciertos ámbitos para las autonomías. Y lamentablemente la vivienda también queda en manos de las autonomías, con lo cual, dependiendo del color político de cada autonomía, eso harán y eso regularán. O sea que si Madrid era un despropósito, probablemente lo siga siendo. O cojan y digan, el lavapiés, tramos máximos de hasta 2.000 euros. Pues ya está, pues eso es lo que es. O sea, 40 metros cuadrados, 2.000 euros, pues algo que debe ser que algunos entienden como lógico. Continuamos, Nerea, con lo de comprar o alquilar. Ha habido un informe en el que yo solamente quiero destacar este dato para tampoco chapar mucho, y es que, el informe concretamente es de CaixaBank Research, dice que alrededor del 49% de los inquilinos tiene un nivel de ingresos suficiente como para comprar una vivienda. Lo hice en positivo. El 49% de los inquilinos, el otro 5%, o sea, la mitad española a lo mejor tiene dificultades para pagar el alquiler a fin de mes. Y tienes que restringirte de cosas, de otros bienes básicos, como puede ser comida, transporte para ir a trabajar y largo, etcétera. Pero una puntualización. De ese 49%, este mismo informe dice que solamente el 13%, o sea, es un 13% del 49%. O sea, de la mitad de la gente, un ínfimo porcentaje dispone de los ahorros necesarios para pagar la entrada, pagar los gastos de tasación, pagar al notario, o sea, todos los gastos registros iniciales que genera una compra de una vivienda.
España es un país de propietarios, supongo que por herencias, porque no estamos en condiciones. No estamos, pero que vamos a estar, pero ¿cómo vas a estar? No estamos en condiciones de comprar, poquísima gente está en condiciones de comprar. Hay una gran crisis habitacional, el mercado inmobiliario está en manos de fondos buitre, especuladores, grandes empresas que acuerdan los precios entre ellas, pues una serie de actores en los que vamos a profundizar más adelante. Pero o sea, la crisis habitacional es real, la ley es necesaria. El Consejo General del Poder Judicial se ha posicionado poniendo muchas dificultades a todo esto recientemente, antes de que se apruebe la ley, diciendo que son las autonomías las que tienen esta competencia, como tú acabas de decir, y que bueno, va a ser muy complicado ponerla en marcha. Absolutamente. Bueno, y Casado ha dicho que ninguna autonomía que gobierna el PP va a tener esta restricción. O sea, que no te preocupes, que si vives en Madrid y tu padre tiene 7 casas, probablemente no estés escuchando este podcast, así que relájate, que la meritocracia a ti no te afecta. Las ciudades efectivamente son uno de los paradigmas, o sea, no es que queramos ser madricentristas, pero es que es la verdad. Al final, cómo buscamos la sostenibilidad del planeta, porque en ellas, en las grandes ciudades, Nerea, vive más del 50% de la población mundial. Consumen de forma directa e indirecta el 75% de los recursos naturales y generan el 50% de los residuos y emiten también el 50% de los gases invernadero. O sea, en las ciudades lo que somos es, básicamente, pues escoria, cariño, ¿qué te voy a decir? Y también en las ciudades, ¿quiénes vivimos? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque es donde tenemos a lo mejor una universidad donde tú puedas estudiar tu módulo de promoción de género, porque a lo mejor resulta que en tu pueblo de Valladolid no lo dan, ¿no? O solamente hay universidades donde, o sea, hay circunscripciones de universidades donde solamente puedes estudiar Derecho, ADE y Enfermería. ¿Sabes a qué me refiero? Y te tienes que pirar. En las ciudades también está ese call center en el que tienes un currete precario, esa tiendita Inditex en la que tienes un currete de 30 horas con turnos que te avisan el día anterior, ese bar, en fin, pues lo que son los trabajos temporales, chungos, precarios, pero que solo están en las ciudades, que es donde nos concentramos. Añadido a esto, datos, Nerea, solamente una línea que me gustaría decir, 1.126 euros es la remuneración que recibimos de media, según el Ministerio de Trabajo, 1,5 millones de personas. 1.126 euros ante pisos que son absolutamente prohibitivos y salen dentro de esos paradigmas, porque vamos, si no, pues que me empezad aquí a copiar links de Idealista, de a ver qué casa encontráis, que vuestro salario solo suponga, o sea, que vuestro salario de la cobertura a 1/3 destinado a la vivienda. Pues si no cobras 3.000 pavos al mes, toma, esto es lo que tienes, a compartir, a hacinarte. Un tercio, o sea, que se destine 1/3 de tus ingresos a tu alquiler es más o menos lo que se considera de media que sería sostenible para que tú luego puedas pagarte pues la comida, el internet, el transporte y tus movidas. Pero 1 de cada 3 jóvenes entre 25, hagámonos una idea de cómo está la media de alquileres en ciudades como Madrid, ¿vale? 1 de cada 3 jóvenes entre 25 y 35 cobra menos de 1.000 euros mensuales. La media salarial de los jóvenes trabajadores no es mayor de 973 euros. Y estamos hablando de habitaciones, ya ni siquiera de pisos, o sea, habitaciones en pisos compartidos que no las encuentras por menos de 400 pavos, 400 pavos más gastos. Yo en 2010, cuando empecé a alquilar, mi primera habitación eran 220 euros. En Delicias, 220 euros, ¿sabes? O sea, reza tú para ¿Hace cuántos años eso? En 2010, hace 12. Hace 12 años yo me independicé, que bueno, con 18 años. Cariño, no me echéis tantos años. Eso está guarra. Y entonces, me han dicho mis amigas, claro. Por cierto, últimamente, oye, Nere, estás muy bien en el último, no pareces la abuela de Inés. Es lo más bonito que me dicen mis colegas. Oye, Nere, para nada pareces la abuela de Inés. Hijas de puta. Bueno, en las 6 grandes ciudades donde nos concentramos la gente como en nidos de cucarachas,
Los pisos alquilables por 1/3 del salario mínimo interprofesional no llegan al 0,5% de la oferta. O sea, ¿quieres decir, Nerea, no sé si estoy entendiendo bien, que no hay pisos que podamos Que no pagar? los hay. O a lo mejor los hay, pero son un 0,5. Entonces, lo que tú tienes que bucear en el boca a boca, en Idealista o en las webs esas donde alquila la peña, no sé qué, para encontrarlo, flipas. Y si subiéramos un poquito, ya nos quitáramos totalmente de comer fuera, de las cañas, de lavarnos el pelo y nos alimentáramos de ave creme, pues si dedicáramos un 50% de un salario mínimo interprofesional a pagar la casa, pues el resultado tampoco es para tirar cohetes. En 8 ciudades, ni a costa de dejarse medio sueldo, se lograría que el portal en el que estás buscando tu pisete ofrezca más de un 2% del total de pisos que anuncian. ¡Qué suerte! Esto es cuestión de esperar. Vamos, ni la puta lotería tiene el mismo nivel de probabilidades que encontrar pues, un piso de estas características. Y todo ello, ¿sabes de qué es fruto, cariño? De algo que tú adelantabas antes, de la especulación. Qué bien lo explica este audio. Todos ustedes son hombres de negocios, son por ello mejores clientes, son por ello mejores ciudadanos. Usted dice, ¿qué ha dicho hace un momento? Que tenía que esperar y ahorrar hasta poder pensar en tener un hogar mejor. ¿Esperar qué? ¿A que sus hijos sean mayores y les abandonen hasta que estén destrozados y viejos? ¿Sabe usted cuánto tarda un obrero en ahorrar $5.000? No olvide esto, señor Potter, no olvide que esa pobre gente de que usted habla trabaja, paga, vive y muere en nuestra comunidad. ¿Acaso es pedir demasiado que trabaje, pague, viva y muera en un par de habitaciones con baño? Bueno, esto es una película, pero es la más pura de la realidad. No hace falta llevárnoslo a ficción. Es que bello es vivir, exacto, qué bonita. Es preciosa. Algunos actores importantes para entender el tema de la vivienda en España son los grandes tenedores, que ya hemos explicado en muchas ocasiones que no son tenedores gigantes con los que coger los espaguetis, los fondos buitres y las empresas que controlan el mercado, bueno, como efectivamente puede ser un Idealista o inmobiliarias, porque yo creo que también son bastante controladoras del mercado. Let's go. Onda, buena onda. Onda, buena onda. Fondos buitre. ¿Qué son los fondos buitre, Nerea? Para que la gente se entere ya de una vez por todas. Pues los fondos buitre son... como una movida, o sea, una peña que se alimenta de carroña. Esto es, son organizaciones económicas de capital riesgo o de inversión libre que adquieren títulos de deuda a las empresas que están pues, a punto de quebrar o que su solvencia está comprometida. La compran, o sea, compran la deuda por un valor inferior al que tenía para luego pues poder presionar y poder cobrar íntegramente el valor de esa deuda. Vosotros habéis visto en estas películas de mafiosos que de repente un mafiosillo de medio pelo tiene una deuda con otra y otro mafioso más chungo le compra la deuda porque ese mafioso más chungo es el que realmente le puede partir las piernas al que está literalmente es así. Es un poco eso, bueno, para que lo entendamos es un poco eso. O sea, te compro la deuda porque yo sí que tengo capacidad de presión a estos fondos moribundos o a estas... Te lo compro por menos de esto, que por ejemplo eso se hacía también mucho con pues por ejemplo los Valores Santander, con todas las cosas de bueno, pues participaciones de Bankia, etcétera. Lo que hacían era básicamente, o con el Banco Popular cuando generó toda esta deuda, etcétera, como no tenían capacidad de rescate, llegaban fondos internacionales que se suelen hacer, o sea, que tú coges y dices, soy inversor, quiero meter en algo, y te dicen, vale, pues hazlo en este círculo. Efectivamente ponían pasta, rescataban la pasta o sea, rescataban el fondo que fuera, y luego después ese fondo internacional reclamaba de forma directa a través de una sociedad como yo que sé, en plan de Lindorf, que era el que te llamaba directamente de tu casa de se te acaban de embargar las nóminas, te acabo de embargar todo, estás desahuciado y todos. O sea, entendamos todo el entramado. La gente más chunga. En la crisis inmobiliaria de 2008 pues aparecieron muchos, se pusieron a comprar bancos, a comprar hipotecas, a comprar empresas y pues uno de sus clientes fue la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid vendió cositas a fondos buitre. Peluches, ¿cómo son? Tú estabas pagando determinado alquiler y de repente te enterabas de que ya pues el propietario de tu vivienda era uno de estos carroñeros. De estos carroñeros, porque por eso se llaman fondos buitre, efectivamente. O sea, el nombre venía al palo. Más cosas que hemos mencionado, pues efectivamente
bueno, pues portales que controlan el precio o inmobiliarias. Tenemos que decir que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha sancionado a varias compañías como pues Lucan Fine, Remax, 730.000 euros a Idealista, 375.000 euros a Remax, etcétera, por llevar una serie de acuerdos como si fuese un oligopolio, como si fuese la puta OPEP con el petróleo, para fijar precios e intercambiar información en el mercado de la intermediación inmobiliaria. O sea, es decir, aquí vamos a poner todos a 40 pavetes del metro y de aquí no nos movemos. Y esto es lo que pasa cuando dejas las cositas en manos del mercado. Anda, claro. Que, o sea, es que no hay tan otra. Invisible no es la mano. Tan amiga. invisible no es la mano de Adam Smith. Adam Smith, que está muerto. Por Dios. Grandes tenedores. Esta ley que se efectivamente. acaba de aprobar les tiene muy preocupados. Son los que se van a ver más afectados por estas regulaciones que luego, pues como hemos repetido 18 veces, quedan en manos de las comunidades autónomas, con lo cual no sabemos muy bien cómo se van a poner en práctica. Son los que tienen más de 10 inmuebles. Y son los culpables principales de que en las zonas tensionadas suelen coincidir con los lugares en los que los pisos se concentran en las manos de estos grandes tenedores. En fin, que no culpamos a la gente porque sea propietaria, ni muchísimo menos. Simplemente solicitamos coherencia, que es un poco con algunas de las regulaciones que contempla esta nueva ley de vivienda recién aprobada. Regulación de los precios de alquileres, que pues a ver cómo queda la cosa, porque efectivamente está en manos competenciales. Realojo a familias desahuciadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad y o exclusión social, y que esos tenedores puedan ofrecer un alquiler social a familias que no tengan alternativas habitacionales, lo cual me parece como lógico. O sea, prohibición de desahucios con fecha abierta, que se empezó a hacer así a lo esto, y derechos para derecho para las personas de cara a un alquiler social. Vamos a explicar volando este tema del bono joven, que ha sido muy polémico. El gobierno anunciaba bombo y platillo que daban 250 euros a los jóvenes para ayudarles en el alquiler, pero bueno, como no somos tontas, pues hemos visto que esto tiene bastantes papeletas de ir directamente a la mano de los arrendatarios, porque si no se regulan los precios de los alquileres, pues en vez de ponértelo a 1.000 ya te lo ponen a 1.200 y a tomar por culo. Me quedo con lo tuyo y con lo del bono. Aparte, pues efectivamente son aquellas personas que no cumplan más de 35 años y que no tengan una situación en la que supere los 23.000 euros anuales. Entonces, al final, pues eso dices, genial, sí, porque con lo que hemos comentado anteriormente, esos son todos los jóvenes, pero sorpresa, hay unas limitaciones por alquiler. Hasta 600 euros me parece que eran. No sé si eran 600 o eran 900. 600 y 200 o 300 ampliable en casa de habitaciones. Entonces, pues evidentemente esto al final decían, se podían acoger 70.000 jóvenes. Sí, 70.000 jóvenes, pero no de los que verdaderamente necesitan la pasta, que son aquellos que migran a las grandes ciudades para cubrir la habitación. Simplemente eso. Es al final un poco esto. Faltan detalles también porque esto va a ir por comunidad autónoma y efectivamente a mi gusto es tramposo, porque no es una ayuda real. O sea, no es una ayuda real, y además, sobre todo, insisto, queda en manos de las autonomías. Yo tengo un vídeo en mi Instagram que lo explico todo más detallado y ahora no nos podemos entretener, así que os remito ahí. Vamos a deciros lo que... en mi Instagram también. ¿Qué? Claro, pues su Instagram. Pues su Instagram, si estáis todos en el Instagram de Inés todo el día. Eso es una maravilla. Eso es mi happy place.